Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 2 de octubre del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Están los cuatro acá. Julieta Sierra, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? La agarré con el mate, justamente. Sí. Inoportuno el saludo. Sigo, Eleonora Navata, ¿cómo te va? Buenos días para todas y para todos, muy lindo día. Sigo con los saludos, Martín Morales, ¿cómo te va? Buen día Emiliano, audiencia, compañeros. Y Leonardo Costa, ¿todo bien? Buen día también a la audiencia. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó anoche una conferencia de prensa para explicar por qué rechaza la iniciativa de reforma constitucional con cambios a la seguridad social que impulsa el PIT-CNT y que se someterá a plebiscito el 27 de octubre junto con las elecciones nacionales. En la presentación que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou estuvo acompañado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, y el doctor Rodolfo Saldain, principal asesor en la redacción de la Ley de Reforma del Sistema Previsional que se promulgó en mayo del año pasado. Al comienzo de su exposición, Lacalle Pou recordó que hace más de 15 años que se hablaba de la necesidad de reformar el sistema de seguridad social y destacó que esta administración se decidió a dar ese paso. Afirmó que la nueva ley logró un sistema que es justo y que es sostenible, y por otra parte sostuvo que nunca hubo un mayor diálogo social que el que se organizó durante la discusión previa de ese proyecto. Luego, el presidente apuntó contra la papeleta de reforma promovida por los sindicatos, que, recordemos, habilita nuevamente la edad de retiro a los 60 años con 30 años de cotizaciones, equipara las pasividades más bajas con el salario mínimo nacional y elimina el ahorro individual con fines jubilatorios y, por lo tanto, implica la desaparición de las AFAP. En especial, Lacalle Pou advirtió sobre los costos que implica esta reforma, costos que dijo aumentarán de manera significativa el déficit del BPS. Y lo que se propone para nosotros es muy peligroso y además es dañino. Es peligroso y es dañino. ¿Por qué? Porque yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible. A la mediana o a la larga, con la proyección que ya te tenía antes de la reforma, con la corrección que se hace, esto queda muy por encima de cómo venía. Con lo cual, y esto no pretende ser un trabalenguas, si se decía antes de la reforma que el sistema era sostenible, si se aprueba este plebiscito, crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema. El mandatario dijo que, en caso de aprobarse la papeleta del sí, para enfrentar los mayores gastos del sistema, con el correr del tiempo se necesitará no solo aumentar impuestos, sino también recortar prestaciones del Estado en actividades sensibles. Por otra parte, advirtió que la prohibición de las AFAP tendría consecuencias directas sobre los ahorros personales con fines jubilatorios. Lo que está escrito literalmente en la propuesta, subrayó, genera una confiscación de los ahorros de las personas. También mostró su preocupación por el aumento del riesgo país que se produciría, lo que, enfatizó, repercutiría en tasas de interés más altas para los créditos que toma el Estado y un desestímulo para la captación de inversiones que generen puestos de trabajo. Además, Lacalle Pou señaló que emparejar el salario mínimo nacional con las jubilaciones y pensiones más bajas va a provocar una presión a la baja para el salario mínimo. En su mensaje, el presidente se dirigió especialmente a los más jóvenes que, según las encuestas, aparecen como los menos informados sobre este tema. Les advirtió que serán, en sus palabras, los más perjudicados si se aprueba esta reforma constitucional. Y cerró su exposición llamando explícitamente a no votar la papeleta. En ese momento, en forma solapada, hizo referencia a la libertad de acción que dio el Frente Amplio a sus sectores. Para mí es fundamental asumirlo. Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es a llamar a no votar el plebiscito. Porque no es momento ni de duda ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, si sabe que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema, hay que jugársela. Hay que jugársela, no queda otra. Para algo pedimos ser dirigentes políticos y para algo pedimos gobernar el país o estar en un lugar de decisión. Bueno, ¿qué dicen ustedes?
¿Qué conclusiones sacaron luego de escuchar esta presentación que venía anunciada, ¿no? Se sabía, hacía ya varias semanas que el presidente había anticipado que iba a llevar a cabo esta comunicación. ¿Qué timing para la comunicación? Como dijo el intendente de Montevideo, no sé, voy a ver a Paul. Tú decís que es raro que haya elegido No digo que anoche, es raro, digo que... la noche de ayer, que justamente no sé venía si con raro, el clima previo a Paul me McCartney. parece que, no sé si fue un buen timing. Yo creo que no, o sea, yo no la vi. No la vi, ni me interesó. A ver, no me interesaba en lo más mínimo lo que pudiera pasar en una conferencia de prensa a las 7 de la tarde de nadie, del presidente o de quien fuera, ¿eh? O sea, de verdad. De todos modos, bueno, puede sostenerse. Está El bien, núcleo que iba al Estadio hay un Centenario núcleo ayer que iba al era, Estadio entre comillas, Centenario. chico en comparación con la población del país, ¿no? Ni que hablar, Y además de por un corte supuesto. generacional distinto quizás al mensaje que quiso enfatizar Claro, Luis, pero ¿no? a ver, el mensaje del presidente, yo entiendo que si es para los jóvenes y las jóvenes, tampoco es en esa clave. O sea, un mensaje con datos y razones y no sé qué. O sea, no me parece un mensaje para los más jóvenes en una conferencia de prensa convocada a esa hora. O sea, él llama a votar a los más jóvenes, pero utiliza un lenguaje y un formato que no es para los más jóvenes. Entonces, veo como todo contradictorio ahí y no me parece que vaya a tener un gran efecto. También veo esto que dice hay que jugársela. Y creo que está bien lo que dice hay que jugársela, pero ¿quién no se la ha jugado? Si toda la gente ha dicho no hay que votar, o sea, los que dicen que no hay que votarlo dicen no lo voten, y los que dicen que sí hay que votarlo dicen sí lo voten, o sea, ¿quién no se ha jugado? No hay alguien que dice, bueno, no sé, hagan lo que quieran. No, los que dicen que no dicen no se vota, y los que dicen que sí dicen sí se vota. Entonces, me parece que él está tratando de endilgarle a la oposición algo que no es tan real, porque lo de la libertad de acción, independientemente de que alguien la dé o no, la tenemos todos y todas, porque al cuarto secreto entramos solos. Martín. Bueno, a mí, cuanto a esto del timing, en realidad no sé si está del todo mal, porque, o por lo menos direccionando el mensaje a los jóvenes, a mí desde mi experiencia personal me da la impresión de que cada vez vemos menos cosas en vivo y más cosas en diferido, y cada vez vemos más recortes y menos conferencias enteras. Entonces no sé si esto estuvo del todo mal, hay que ver después por qué canales se eligen comunicarlo. Y a mí lo que me pasó viéndola a la conferencia es que yo paro y pienso, qué buen comunicador que es Luis. Yo discrepo en ese sentido con Eleonora, porque a mí me da la impresión, y acá estuvimos cansados de decir que este tema es demasiado técnico, es demasiado engorroso, caemos en cifras y en acotaciones que el grueso de la gente no los entiende ni tiene por qué entenderlos, y Luis lo que logra hacer es generar un discurso sencillo que hace parecer que el tema es fácil. Te pone un contexto histórico, te pone en la actualidad y te dice qué es lo que puede pasar. Pero además lo hace con conceptos sencillos. No te habla quizás de regla fiscal, de la capacidad de crédito que tiene el país, te habla de confianza. Cuando hace comparaciones en criollo. Yo creo que la tertulia pasada lo mencionábamos por acá, que en Paysandú comparó al plebiscito con una ortiga. Bueno, ayer lo volvió a mencionar y además agregó otro par de metáforas como para comparar la situación. Así que yo sí creo que estamos frente, no sé si pero a uno de los mejores comunicadores que tiene nuestro sistema político. Es de sus mayores virtudes, es la virtud que cuando explotó hizo que el gobierno tenga el mayor índice de aprobación. Pero por sobre todo, algo que me llamó muchísimo la atención y que también lo veo como un problema en este tema es que por lo general, y perdón la expresión, por lo general los discursos en contra del plebiscito son medio asustaviejas. ¿Qué es eso de que se viene una catástrofe, que se va a terminar todo, de que perdemos el grado inversor, de que no vamos a tener capacidad para hacer absolutamente nada? Lo dijo también. Pero lo dijo de una forma mucho más responsable, que es, con las proyecciones que tenemos, existe una tendencia no va a haber un impacto a cortísimo plazo, y vemos con mucha preocupación la sostenibilidad a largo plazo. En un momento dijo, se refirió a las palabras de Odone. Algún asesor dice que no es el fin del mundo. Para nosotros está totalmente equivocado. Debe ser el principio del fin de muchas cosas.
Y además, ¿qué necesidad de arrimarte al precipicio y poner la patita a ver si te caes? No hay necesidad, darse vuelta y caminar para el otro lado. No es el fin del mundo. Que no es el fin del mundo. Dijo, es irresponsable decir que no es el fin del mundo. Pero es el principio No, del fin de muchas cosas. Está, pero no del mundo, amigo. Están ya bombardeando Irán e Israel y me habla de fin del mundo, amigo. Pero el principio del fin de muchas cosas, y antes ya había mencionado, por ejemplo, que para sostener esto inevitablemente habría que prescindir de algunas prestaciones sociales o aumentar algunas otras cosas. Bueno, tenemos dos enfoques hasta ahora. ¿Quién sigue? Yo creo que acá hay un tema de ideas y de formas. Las ideas que el presidente expresa y la defensa de una ley que para el gobierno es la ley principal, me parece que es legítima, constitucionalmente aceptable o dentro del ámbito de lo que la Constitución manda, y me parece además que está en todo el derecho el presidente de defender esa ley. O sea que el punto de vista de la idea, de la sustancia, me parece que está bien. El punto de vista de las formas, yo creo que se pasó de la raya en algunos aspectos, entró en el terreno político partidario, y me parece que perdió nivel en ese sentido. Y se lo comió el político al presidente. A ver. Sí, porque me parece que cuando, más allá de que sí, que no hizo fatalismo, pero el fatalismo viene de parte de todos lados, porque con esto creo que nadie ha sido razonablemente cauteloso con el tema del plebiscito. Pero me parece que él, cuando dice hay que jugársela y no sé qué cosa, baja al fango. Y me parece que no está bueno, y sobre todo él tiene esa tendencia de que se le escapa la liebre, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de lo que es la sustancia del discurso, me parece bien. Hay otro tema con el formato. Las conferencias de prensa / cadena, porque es una conferencia de prensa, es una falsa cadena, como le decían antes, tienen la particularidad que... Paréntesis. Sí. Paréntesis, anotación para otro día. Está como consagrándose lo de falsas cadenas, de distinto tipo, ¿eh? De distinto tipo. Sí, no es el único caso. Menciono dos falsas cadenas. Dos falsas cadenas. La presentación de Blanca Rodríguez Exacto. como candidata al Senado por el espacio 609. La conferencia de prensa que se hizo ese día fue una falsa cadena. Sí, sí. La transmitieron en directo todos los informativos de televisión durante más de 30 minutos. 30, 40 minutos. Otra falsa cadena, la de Luis Suárez, cuando anunció que se retiraba, que ya no iba a jugar más en la selección uruguaya de fútbol. O sea, hay una costumbre, se viene instalando una modalidad de programar conferencias de prensa en horario central de los informativos de televisión, que, bueno, según cuál sea el tema, según cuál sea el personaje, se convierten en una cadena nacional de televisión, ¿no? Lo cual habla también de la falta diría yo, de empatía que tiene en los medios de comunicación respecto de lo que la gente siente. Porque algo que dura media hora, escuchando a una persona acartonada hablando, yo no la escuché, por supuesto, estaba como el intendente, tenía que ir a ver a Paul, pero pero nadie aguanta media hora una cadena, porque los mensajes tienen que ser concretos. Y lo otro es que tampoco los jóvenes, y yo no soy joven hace muchos años, pero ningún joven mira televisión. Entonces, ¿a quién le quiere llegar? ¿Tenemos jóvenes en la mesa, acaso? Pero un joven político... vieja, de mente. Pero los jóvenes que están en política y partidizados, es casi como ir a laburar, mirar el informativo. Pero jóvenes no normales, decís. No, yo digo la mayoría de la gente que no está politizada, que es en la edad de ustedes normales. Es el 80%. ¿No? O sea, el formato ese también está mal. Pero, volviendo al tema, me parece que el presidente hace una muy buena defensa de la ley. Creo que hay momentos que se pasa de la raya. Y el último punto es, en un plebiscito que viene cayendo su intención de voto día a día, la oportunidad de salir a la defensa, hay que ver cuál es el efecto. Y acá hay dos posibles, como dijo un jefe de policía de Mercedes una vez que habían matado a uno y encontraron el arma. O es el arma homicida o no es el arma homicida, dijo el jefe, ¿no? Esto es igual. O si le sale bien, decir, bueno, yo salí a la defensa y por tanto
gracias a que el gobierno salió a defensa, la ley se mantuvo, o también puede pasar lo contrario. Entonces me parece que, no sé, en esto simplemente lo dejo como un acertijo. Hablando de encuestas, la última de Factum se difundió justamente en el día de ayer, indicó que si el plebiscito se realizara el próximo domingo, sería apoyada la reforma por más de la mitad de la población. Votaría por sí 51%, en tanto no votaría 42%, los indecisos representan 7%. Después hay que hilar un poco más fino, ¿no? El sí, la gente que contestó que votaría por sí se reparte en 32% que dice seguro que votaría sí, y 19% que dice que probablemente votaría sí. Con esos números y con la tendencia, sí, es difícil que salga. Bueno, y lo otro que marca es que esta encuesta, en comparación con la anterior, mostró 2 puntos de caída en el apoyo al sí. La anterior se había hecho entre fines de julio y comienzos de agosto. O sea, si bien esta da 51%, la anterior daba 53%. Voy a retomar con lo que terminaba Neco, que era justo con lo que tenía pensado empezar. A ver. Las figuras tan fuertes por sí mismas o tan personalistas como es un presidente de la República polarizan, para bien o para mal. Pasa en general, pasa también con expresidentes o con figuras con tanto peso en la opinión pública y tan reconocidas. Obviamente hay quienes se van a parar en contra de su postura, más si es un político, por supuesto, y quienes se van a parar a favor dependiendo de lo que diga. A mí me pasaba eso, ayer me quedaba la duda, por ejemplo, de frente a amplistas independientes o que dudan en qué hacer, que escuchan sí las declaraciones de los economistas por el no, por ejemplo, de Vergara, o más o menos de los que más están siendo voceros dentro del Frente Amplio de estar en contra de la reforma y también en contra del plebiscito, si a la hora de escuchar al presidente con esa defensa acérrima, no le dan ganas de votar el sí, de decir, yo no quiero estar a favor de esto que dice la calle Pou, entonces, o por lo menos deja un poco la duda. Pero eso me preguntaba ayer viendo la conferencia, imaginándome a un militante frente amplista que no lo tiene tan claro, que escucha a la mayoría de sus dirigentes decir que no hay que votar el plebiscito, como sucede, porque son la mayoría, incluyendo la fórmula presidencial mismo, al escuchar al presidente con un tono medio altanero por momentos, acusando más o menos de que se puede venir lo peor, el fin del mundo. Porque dijo, hay asesores que dicen que no es el fin del mundo y relativizó si está bien o no decirlo. Entonces ahí me queda la duda si no hay mucha gente que no lo quiere al presidente y que dice, yo no puedo votar lo mismo que este tipo me está diciendo que vote. Entonces, no sé, me deja de verdad esa duda de cómo puede reaccionar la gente que no está decidida, que creo que es la mayoría. Más allá de las encuestas, creo que la mayoría de la gente no sabe. Tengo la misma duda que Julieta, y de hecho en la tertulia de la semana pasada, ahí donde estás vos, estaba Desirée Pagliarini con este tipo de discurso de asustaviejas, como dijo Martín, al cual creo que es la palabra correcta, porque en muchos casos ha sido así, y que nadie se ofenda. A los viejos no lo asusta ese discurso. ¿Qué? No, bueno, no, claro. Solo asusta a viejas. A viejas. Es un tema de género. Acá hay un problema de discriminación complicado. Sí, hay un problema tremendo. No, pero yo le decía a Desirée, o sea, yo sé que estoy convencida porque por lo que estoy informada del tema, que no es conveniente votarlo. De hecho, no voy a votar el plebiscito, pero discursos como el tuyo, de la forma como se está haciendo, a veces me dan ganas de votar. Voy a votarlo solamente por esta forma de hacer campaña. Alguien más cerrado, militante cerrado, que escucha a muchos de sus referentes decir que no, escuchar al presidente en ese tono. Y además, lo que yo le decía a ella la vez pasada es, estás haciendo, si esto lo dejabas bajo cuerda, era difícil que saliera, porque la mayoría de los dirigentes políticos no lo acompañan. Entonces mucha gente va a decir, bueno, el que yo voto, ¿qué hace? No lo acompaña, bueno, voy en la misma. Y además, en general los plebiscitos tienden a no salir porque uno se olvida de la papeleta, porque un montón de otras cosas. Hay 2 papeletas por el sí. Claro, entonces hicieron de esto algo que me parece que a los efectos de que no salga es equivocado, porque le están dando una trascendencia mucho mayor a la que podía tener si todo iba más claro. También es cierto, a ver, incorporemos este otro lado de la conferencia de ayer. También es cierto que entre los votantes de los partidos del oficialismo
hay una proporción relevante que dice que va a votar sí. Sí. Entonces, ¿la calle Pou no estaría hablando para ellos, por ejemplo? Fíjense, en la encuesta de Factum de ayer, entre los votantes del Frente Amplio, el apoyo al sí es 65%. Pero obviamente eso no alcanza para que se apruebe la reforma, ¿no? Digamos, ¿cuánto tiene el Frente? Menos de 50. Bueno, el 65% del 40 y pico, eso te da 20 y pico, ¿no? 20, 30%. Así que para que salga, está faltando la otra parte. Y resulta que entre los votantes de la coalición, 38% está para votar sí. 38%. Sí, claramente si sale va a tener apoyo de todos los partidos. Entonces, eso está clarísimo. Capaz Mucho que, entre apoyo otras de todos cosas, los partidos. el presidente estaba dirigiéndose a ese 38%, ¿no? Con ese 38% se supone que él sí tiene predicamento, ¿no? Que él tiene capacidad de convicción. Además el presidente no ha podido capitalizar su aprobación o la gran aprobación que le dan las encuestas para trasladarlo a un respaldo a su gobierno en sí mismo. Creo que es una aprobación también bastante personalista en ese sentido, porque lo marcan las encuestas al candidato que él apoya, como de su riñón, que fue su secretario de presidencia, porque lo marcan también cuando hablamos de las problemáticas que le importan a la gente, las cosas que dan saldo negativo. Entonces también me parece que es como un manotazo decir, a ver si puedo yo con mi aprobación poder capitalizar algo desde ahí que considero que le puede jugar en contra por esto que decía. Después, el contenido de la conferencia me pareció, sí, bastante asustaviejas, asustaviejos, como sea, porque lleva un poco al terror. Creo que más que defender su propia ley, habla de las consecuencias negativas a futuro. Me parece que se podría haber centrado un poco más en la defensa en sí mismo de lo que... De los beneficios que esto tiene para la gente, que para mí no son muchos los beneficios que tiene la reforma para este gobierno, pero supone que él debería hacerlo, debería promoverlos. Bueno, dedicó algunos minutos a resaltar las virtudes que tiene el proyecto de reforma que se votó el año pasado. Sí, ¿no? Sí, igual ahí también lo que hace es que él desarrolla que hubo un gran diálogo social, que tanto se usa esa expresión en este último tiempo, para poder desarrollarla. Ahora, de mañana, antes de venir, buscaba un poco de archivo, porque también hay que ver cómo se dan los procesos de las discusiones a las cosas para estar hoy donde estamos. Y en realidad las principales denuncias que se hicieron cuando se estaba votando esta ley era que a veces ni los miembros informantes iban a las cámaras a informar, porque no se sabía cuál era el proyecto que se iba a discutir en ese momento, de tantos cambios y tantas idas y vueltas que estaba teniendo, que llegó un punto que te llegaban horas antes los nuevos cambios y las nuevas incorporaciones. También se denunciaba que se estaba votando en medio de leyes sumamente importantes, como un trueque de yo te doy estos votos y vos me das esto. Por ejemplo, lo de los presos en Domingo Arena, que era como ahí había como la denuncia de una presión de los votos de Cabildo Abierto para esta reforma. Había una discusión de una ley de medios también en el contexto que decía, bueno, esto también se está transando por votos para... Entonces, cuando él te dice, bueno, hubo un gran diálogo social, etcétera, etcétera... de esto de la defensa de la ley hay que ir un poco para atrás. Sí, esa fue una de las comparaciones que hizo anoche. Dijo que para él ese diálogo, el previo a la aprobación de la ley de reforma del sistema previsional, ha sido el más amplio que se conoce en la política uruguaya de los últimos años. Puso mucho énfasis por ahí. La otra comparación que me llamó la atención fue cuando dijo que la coyuntura esta que está planteada con el plebiscito del 27 de octubre se parece mucho a la del 13 de marzo del año 2020, cuando se declaró la pandemia, cuando se instaló el COVID-19 en Uruguay y hubo que salir a tomar decisiones dramáticas, y cuando señaló... También algunos sectores nos reclamaban que dispusiéramos el confinamiento, etcétera. Es ese tipo de dilemas, dijo anoche el presidente. Eso es meterse en la campaña, me parece. Yo creo que sí. Innecesario, pero bueno... tampoco, como es tan border, me parece que son de esas cosas que nadie puede decir que viole la Constitución, pero que sí es innecesario, a mi juicio sí, pero sí es necesario, y me parece que está bien que el presidente defienda la ley, y creo que al principio sobre todo dio argumentos de por qué la ley, a juicio de él, era una buena ley, y por qué la reforma, a su juicio, y yo comparto eso, es una mala reforma y que contiene un montón de corsets que creo que son malos. En eso creo que el corte es transversal, digamos, no importa que vote cada persona, creo que hay un sector de la población que entiende que las cosas que están en la Constitución no son buenas per se, cuando uno le pone límites al poder político en cuestiones que son del día a día. Ahora, después... Por eso yo hacía esa distinción entre las ideas y las formas.
Pero bueno, veremos. No, y enganchando un poco con lo que decía Neco y con lo que decían Julieta, yo creo que Luis no solamente utiliza los altos índices de aprobación que tiene para con su persona a la hora de mandar mensajes. Yo creo que sí, el gobierno, por lo menos en las últimas encuestas, si no me equivoco, salió una a mediados de agosto, le daban un 49% de aprobación a la gestión del gobierno, que es un número bastante importante. Entonces, Luis utiliza esas dos herramientas, tanto su aprobación personal como la aprobación del gobierno, como para vincular esta ley directamente con su gestión y decir, bueno, esto es la sostenibilidad, esto es lo sólido, esto es lo que tiene que seguir para adelante, que podría ser muchísimo mejor. Sí, podría ser muchísimo mejor. Pero lo que se está planteando no es una buena cosa. Y yo creo que es importante que los actores políticos salgan a hablar de estas cosas, por sobre todo los actores políticos de primer nivel. Yo creo que con la salida de Luis y con el discurso que tiene, que es muchísimo más digerible que los discursos que hemos escuchado en los meses anteriores, sí, la opinión va a permear muchísimo más en un eje de la población, porque también es cierto que del otro lado el discurso es muy fácil. Bueno, ¿te querés jubilar 5 años antes? ¿Querés laburar hasta los 65? ¿Sí o no? Bueno. ¿Querés tener una jubilación más alta? Y bueno, entonces por ahí encontrarle una vuelta discursiva desde el sistema político, que en su mayoría está en desacuerdo con el plebiscito planteado, una vuelta discursiva fácil de trasladar, es importante. Yo cuando veo buenos comunicadores me acuerdo siempre de Mujica, por ejemplo. Cuando Mujica sale a hablar de algo, la gente se da cuenta que Mujica salió a hablar de algo. Bueno, me pasa lo mismo ahora. Cuando sale Luis a hablar de algo, esa gente que capaz que no estaba tan interesada y un poquito para la oreja, porque es la figura de Luis, con lo que conlleva, con la gestión que tiene atrás, con su figura personal, con el reconocimiento que tiene, nacional, internacional. A mí me parece buena cosa. Que se tome partido, por supuesto. Yo no sé si es entrar o no entrar en la campaña política. Yo creo que se juega así, cuando se dan estos mensajes, una línea fina, pero no creo que sea entrar en la campaña política. ¿Y por qué? Porque lo adjunta directamente a su gestión. Y a mí me parece de un valor enorme que el presidente de la República, que además en un momento de la conferencia asumió el error que cometió en campaña, diciendo cuando decía que no se iba a subir la edad jubilatoria, se pegó de frente con la gestión, asumió que no era posible concretarlo, que lo convencieron que sí. Habló de eso en la última pregunta que le hicieron los periodistas, ¿no? Que él pensó que iba a ser la primera, él pensó que eso iba a ser lo primero que le iban a consultar, la contradicción entre la ley que salió y lo que él proclamaba en campaña electoral. La explicación que dio fue que cuando se pusieron a trabajar en el proyecto, el doctor Rodolfo Saldain lo convenció, le hizo notar de que no había otra salida que subir la edad de retiro. Gradualmente, con algunos matices, pero que había que buscaron hacerlo. Un punto intermedio y la suba fue gradual. Pero a mí eso me parece de una grandeza que tienen pocos en el sistema político. Que es decir, bueno, yo dije esto, no fue posible, buscamos un punto intermedio, fuimos para adelante porque era lo que necesitaba el país. Y si hay costos políticos, me los como, estoy acá, estoy dando la cara. Sí, recordó lo de los costos políticos, porque esto se discutió mucho, qué costo político tenía una ley de este tipo, y por lo tanto si se iba a ir o no por ese camino, ¿no? Si se iba a tratar, si se iba a plantear, si se iba a sacar adelante. También es cierto que la de mayor parte de los actores del sistema político sabían hace años que era necesaria una reforma de la seguridad social. Julieta. Dos cositas. Justo encontré una cita de que estuvo medio border, sí, con lo de la campaña. En una dice que las intendencias de Montevideo y Canelones fueron las que más utilizaron los fondos de inversión de la SAFAP. Después cuestiona a un eventual ministro. O sea, estuvo border pegándole también a quien integra la fórmula presidencial y al futuro equipo de gobierno. Después, ayer, mientras escuchaba la mesa de análisis, el cruce que hubo entre Chasquete y Garcés, hablando de diálogo social, sí o no, y cuándo se ejecuta, me quedé bastante engranada con el tema. Y encontré un documento de diálogo nacional en seguridad social del 2007, llevado adelante por Tabaré Vázquez y por Murro, que justamente habla de cómo se debe llevar un diálogo social y cómo ellos lo llevaron adelante. Entonces, además desarrolla punto por punto. Se convocó 80 instituciones y organizaciones, gremios de trabajadores, empresarios, jubilados, pensionistas, gente de todos los partidos. Se trabajaron en 5 comisiones.
está todo el desarrollo de cómo, que después lo que termina generando es un sistema integrado nacional de salud, el 45% de los niños con un sistema de salud de calidad, una flexibilización para que la gente se pueda jubilar más fácil o que pueda demostrar los años que trabajó en negro. Entonces, nada, me parece que está bueno cuando el presidente habla de que hubo un diálogo social respecto a esta ley y medio que se pone como puntal de eso en este tema y deja por detrás que en años pasados no se hizo. También nada empieza con nosotros ni nada termina con nosotros. Es importante también buscar un poco el archivo de ver qué se ha hecho, porque este documento del 2017 habla de un diálogo social llevado adelante por el Frente Amplio, que no solamente detalla cómo se hizo, sino que también te muestra los resultados de algo mucho más integral, mucho más colectivo y abarcando sectores de la sociedad de todo tipo. ¿Va a seguir la discusión entre Martín y Julieta? No, eso porque me quedé engranado de ayer, escuchando a Chasquete y a Garcés, y me pareció que era pertinente porque muchas veces se cuestiona qué es el diálogo social. Uno de los cuestionamientos a los que estamos a favor del diálogo social y en contra del plebiscito es como, bueno, ¿pero qué es el diálogo social? Y ya se ha hecho y ya están las pautas de cómo hacerlo. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, no, a ver, yo le pongo un poroto a lo que dice Julieta. Yo creo que el Uruguay tiene una gran tradición de esto de que ni todos los que están enfrente son supervillanos, ni nosotros somos superhéroes, y me parece además buena cosa. Cuando menciona Julieta el diálogo social que mencionaba 80 actores, dijiste, fueron sí, más o menos los mismos que mencionó Luis ayer. Yo desconozco los pormenores de la articulación de este gran diálogo para la confección de la ley, porque realmente no la viví de cerca. Pero es cierto que cuando vas a reformar un sistema, cualquier sistema, sea el Sistema Nacional Integrado de Salud, como en 2007, sea el sistema de seguridad social, necesitas una participación importante de la población, de la sociedad civil, de los actores políticos, y es algo que no se hace al voleo. Y que además esto tuvo no solamente la virtud de que tuvo ese tratamiento en clave de diálogo social, sino que después fue al Parlamento y en el Parlamento tuvo mejoras, y mejoras de todos los partidos. Que después salió lo que salió, es bueno. A mi criterio sí, podría ser mejor, siempre puede ser mejor, pero lo que tenemos hoy es sólido y sostenible en el tiempo. Veamos cuándo lo tenemos que tocar de vuelta. No, que a mí a veces me llama la atención que el Uruguay tiene esa cuestión de que las cosas son de consenso, de diálogo social. Hay cosas que lamentablemente no son así. Y por mucho diálogo social que yo pueda tener, si tengo que subir la edad jubilatoria, dudo que alguien diga, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los colectivos que están involucrados normalmente defienden sus intereses. Entonces, a veces son eufemismos para darle sostenibilidad política a algo, pero bueno, no dejan de ser malos en una democracia. Buenos, mejor dicho, que en una democracia existan. Igual hoy en esta discusión muy pocos dicen que no hay que subir la edad jubilatoria. De todos modos, bueno, esta historia continuará. Hoy, esta noche, hay una segunda parte, ¿no? La comisión Afirma tus derechos, integrada entre otros por el PIT-CNT, la que impulsa la papeleta del sí con esta reforma del sistema previsional, la que se somete a plebiscito el 27 de octubre, va a responder a los dichos del presidente de la República. ¿En falsa cadena también? ¿Es Bueno, el horario? hay una conferencia de prensa convocada a las 19 horas, casualmente a la misma hora de ayer. Esta será en la sede del PIT-CNT. Es una falsa cadena.